Ok, ya comenzó la grabación, por lo tanto vamos al inicio, a la semana número 6. A ver, ¿dónde está? Bien, chicos, vamos a, repito, comenzar con la clase. Pequeño problema por aquí. Bien, chicos, ahora sí se está viendo la pantalla, chicos. ¿Me confirman, por favor? ¿Se está viendo la pantalla? Sí, profesor. Profesor. Ok. Bien, chicos, trabajamos la semana número 6, como les mencionaba, la semana que corresponde a lo que es el proceso de desarrollo histórico del imperio de los incas. En la clase anterior estuvimos viendo las culturas pre-incas, prehispánicas, y hablamos de dos momentos importantes en el desarrollo histórico de nuestro país. Hablamos del horizonte, el primer horizonte, donde se encontraba Chavín de Huántar, la primera confluencia cultural. Vimos en un horizonte medio donde destaca y logra esa confluencia cultural Wari en su momento, el imperio Wari, el primer imperio en el Perú. Y el tercer momento, ya la parte final de ese horizonte, de esa última unidad territorial y cultural, está vinculado, por supuesto, a los incas. Pero el periodo de los incas que corresponde a la parte final, o sea, la formación de ese imperio de los incas. Porque vamos a ver que los incas van a tener 3 periodos de desarrollo histórico. Un periodo mítico o legendario que tiene como punto de referencia el año 1100, cuando ya se veía una decadencia quizás de Wari en su momento. Vamos a tener un periodo de las confederaciones vinculadas a lo que es el intermedio ya tardío, ese intermedio tardío de los reinos y señoríos. Habían dos confederaciones, la confederación Chanque, la confederación Inca en la parte sur del país, y estas dos confederaciones van a entrar en un conflicto y finalmente para 1438 se produce la guerra entre ambas confederaciones, siendo vencedora los incas, y a partir de ese momento con Pachacútec se inicia la época imperial de los incas, que es el tema que trabajaremos el día de hoy. Por lo tanto, entre 1438 y 1532 tendremos a un imperio en pleno proceso de auge, en pleno proceso de desarrollo. Por supuesto que este proceso de desarrollo histórico interrumpido por la presencia de los españoles. Los españoles son los que van a poner punto final a esta etapa, repito, de desarrollo histórico, a esta etapa donde vamos a ver la máxima expresión de nuestra cultura prehispánica, en este caso nuestra cultura incaica. Bien, hablar de los incas es hablar de una civilización que en su momento de mayor extensión va a ocupar territorio de los actuales países, por ejemplo, de Colombia, de Ecuador, de Bolivia, de Chile, de Argentina, para que vean un poco la magnitud y el desarrollo cultural que van a tener los incas en esta última etapa de desarrollo autónomo en el Perú. Bien, por lo tanto, los incas van a representar la máxima expresión de la cultura en América del Sur. No existe ninguna otra cultura que haya superado a los incas aquí en Sudamérica. Por eso que somos prácticamente los fundadores de las principales ciudades, como Bogotá, por ejemplo, como Quito en su momento, como La Paz, como Santiago de Chile, o como ciudades como Mendoza o Tucumán, Río en Argentina,
que van a ser ciudades que justamente coinciden con lo que es la cordillera de los Andes, ¿ya? Que es justamente, y aún así, ese espacio que divide al Perú en dos frentes, el frente occidental y el frente oriental. Bien, cuando hablamos de los incas, hablamos de una civilización que quizás inicie allá por los años 100 de nuestra era. Miren, estaríamos hablando inclusive de en la parte final del primer horizonte y de los inicios del intermedio temprano o la parte inicial de ese periodo. Se habla que aquí en el Valle de Acamama, como era conocido antiguamente el Cusco, se instala un conjunto de etnias, alcahuizas, pocles, lares, ayamarcas, quienes van a tener un desarrollo netamente local, quizás sintetizado en algún momento por los lupanas, ¿no? Que es una de las culturas que se va a desarrollar ahí en la zona sur de nuestro país. Bien, pero el origen ya histórico hace referencia que fueron los habitantes de Taipicalá, de Azángaro, de regiones adyacentes al lago Titicaca, donde emerge, donde van a venir hacia el Cusco, hacia el Valle de Acamama o Cosco, estos pueblos traídos por quizás líderes o curacas, ¿no? Como se le conoce a esa autoridad legendaria en el mundo antiguo. Pero también los incas, como no tuvieron información escrita, fue una sociedad ágrafa, carente de una fuente básica para la historia, recurrieron a los mitos, a las leyendas, a las tradiciones, al canto, para transmitir su cultura. Y es por eso que cuando se habla de los incas, también se recurre a las leyendas. La leyenda de esa pareja que emerge del lago Titicaca, esa pareja que tiene entre sus manos una vara de oro, que son hijos del sol, ¿no? Del Inti. Y ahí que el Inti se va a convertir en la deidad más importante de los incas. Esta pareja que emerge tiene que buscar un lugar fértil. Son los famosos Manco Cápac y Mamaocho. La otra crónica es la de Juan de Betanzos. La crónica suma y narración de los incas hace referencia de la salida de un apu, de una cueva, de una pacarina, de 4 hermanos con sus respectivas esposas. Y ahí quizás se hace referencia que más adelante el Tahuantinsuyo estará formado por 4 sectores, 4 regiones. Según esta leyenda, Manco Inca es quien llega finalmente al Cusco acompañada por esas 4 mujeres de sus 4 hermanos, uno encerrado en un cerro, el otro convertido en piedra y el otro que se fue volando y desapareció en el firmamento. Y esta leyenda se vincula mucho al dios Huiracocha. Entonces, Huiracocha e Inti presente aquí en esos relatos mitológicos respecto al origen incaico. Como me he mencionado, los incas en su máxima extensión ocuparon un vasto sector. La zona central occidental de América del Sur estará ocupada por esta cultura que más que extensiva fue longitudinal. Además, sabemos que el imperio de los incas comienza a ser organizado a partir de 1438, cuando el inca Pachacútec, el vencedor de los chancas en Yaguarpampa, inicia esta creación del Tahuantinsuyo, de esas 4 regiones unidas entre sí, siendo la región más larga y más importante la región del Collasuyo, porque ahí también se encuentra la zona donde migrarán los primeros habitantes hacia el Valle de Acamama. La otra región importante es el Chinchaysuyo, siendo el Antisuyo la región natural, límite natural que tendrá el imperio de los incas porque representa la ceja de selva. Mientras que el Contisuyo es quizás la zona más pequeña ligada hoy en día a lo que es el cañón del Colca, Arequipa, Moquegua y quizás por ahí alguna parte de Tacna. Y por supuesto, cada una de las regiones tendrá pues su animal representativo que de alguna forma le identifica a la región. Por ejemplo, en esta zona del Valle del Colca, el animal más representativo, aquí está presente el colca.
en la zona del altiplano, en la meseta del Collao, en el Collasuyo y en zonas adyacentes, por supuesto, la llama como animal simbólico, el tigrillo, para el caso de Chincha y Suyo, y el jaguar, que es algo, que es un animal, un felino de la zona amazónica. Veamos la organización política de los incas. Los incas tuvieron una organización política que ha tenido quizás muy pocas variantes para nuestros tiempos actuales. A la cabeza del imperio de los incas estaba el famoso Sapa Inca, el Intichuri, el hijo del sol. Por eso lleva la mascaipacha como símbolo o cetro de poder. Es su autoridad absoluta, teocrática, totalitaria. Es quien cumple la función de ser el ordenador del mundo y buscar el equilibrio entre lo que ocurre arriba y lo que ocurre abajo, entre el Hanampacha y el Ucupacha, porque él siempre va a residir en el Caipacha, en el mundo de los vivos, y su función es darle ese equilibrio. Acuérdense que los incas hablan de arriba, abajo, de izquierda, derecha, ¿no? Esta dualidad de dividir el mundo de forma empírica en su momento. Los incas tuvieron una relación oficial llamada Capatcuna. Esa Capatcuna está presente en los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, donde se sostiene que el Inca tuvo dos dinastías, la dinastía Urin y la dinastía Anan. La dinastía Urin conformada por los 5 primeros incas, como fue el caso de Manco Inca, ¿no? O Manco Cápac, ¿no? Sinchi Roca, Yoque Yupanqui, Maita Cápac y Cápac Yupanqui. Esos 5 primeros pertenecen a esa dinastía que se encargaba básicamente de temas netamente religiosos. Por lo tanto, inicialmente el imperio de los incas tenía una orientación religiosa. Pero a partir de Inca Roca, Yaguarhuaca y Huiracocha, se inicia la dinastía de los famosos Anan, los que van a tomar el control político y militar, y a partir de Pachacútec, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa, finaliza esta hegemonía, llamémoslo así, de estas 13 familias, de esas 13 panacas que están incorporadas en ese texto. Porque mira, profesor, en mi libro dice 14, yo he visto una vez 15 y yo he visto 16, como nos plantean algunos otros historiadores. Consideran a otros incas, como Ninancoyuchi quizás, como por ejemplo el Inca Urcu, u otro inca que en su momento quizás tomó el poder, pero sin la legitimidad necesaria. Y vamos a ver que aquí había una descendencia única, que solamente era voluntad del inca en su momento. Los incas tuvieron una diarquía, por eso que siempre hubo un inca del Urín y un inca del Anan. O sea, siempre hubo ese equilibrio del poder político y el poder militar junto con el religioso de la mano. Entonces no nos sorprenda que en un libro usted encuentre que había en la época de los incas una diarquía. 2 incas gobiernan, pero uno siempre está por encima del otro. Como siempre yo comparo quizás con la realidad. Tenemos un presidente que vendría a ser un inca, simbólicamente, si lo comparamos con el imperio de los incas, pero tenemos una autoridad siempre religiosa, que en este caso es el cardenal, que tiene voz y voto y tiene influencia, ¿no? Que es parte de ese compartir del poder venido desde tiempos legendarios. Hemos visto a los griegos, a los romanos, ¿no? A los egipcios, siempre el poder político y militar de la mano con el poder religioso, y aquí no fue la excepción. Por eso que se habla de una diarquía. El Inca designa a su sucesor. Ese sucesor es el Auqui. Ahora, este Auqui podía ser hijo de la esposa principal en el Cusco. Podía ser de las famosas concubinas, de las zipacoyas, de las pihuichuris, ¿no? De las esposas regionales, de las esposas locales o de alguna otra esposa no reconocida en su momento por el Inca. El Inca en esa circunstancia, ¿no? De ser polígamo, tenía que escoger a quien él consideraba
al más capaz, al más preparado. Y solamente elegía a un sucesor. Y ahí está quizás el problema que tendremos después cuando muere Ninan Coyuchi y no hay sucesor designado y eso provoca una guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, aprovechada por los españoles. Entonces, es importantísimo el papel que tenía que tener el Auqui, porque era el sucesor del Inca, quien cogobierna, quien trabaja, quien cumple funciones similares al padre. El padre le da responsabilidades desde muy pequeño, desde muy joven, para que en la práctica vaya aprendiendo cómo se gobierna, qué decisiones tendrá que tomar, en qué momento quizás tendrá que ser solidario y en qué momento quizás sea mucho más rígido, mucho más duro quizás con la población, porque tiene que aprender en la vida diaria, en la vida práctica. Ahora, el Inca, que es la máxima autoridad, que vive en el Cusco y que está acompañado del Auqui en cualquier ceremonia religiosa, necesitaba tener funcionarios de confianza, gente llegada a él, pero que esté vinculado con regiones diferentes para poder tomar decisiones correctas en el momento preciso. Por lo tanto, el Chincha suyo tenía su representante, el Antisuyo tenía su representante, el Collasuyo tenía su representante y el Continsuyo también tenía su representante. Y esos representantes estaban o integraban el famoso Tahuantinsuyo Camachic, o también llamado Consejo Imperial. Por lo tanto, aquí en el Consejo Imperial estaban los representantes de los suyos, de las regiones, que podían ser llamados apocunas o podían ser suyuyuapu. Eran representantes de los suyos quienes conforman ese Consejo Imperial. ¿Y para qué necesita el Inca un Consejo Imperial? Para que garantice un buen gobierno, para que se pueda hacer leyes a favor de las regiones, que se contribuya con el Estado y se fortalezca, por supuesto, el poder central. Era parte de ese grupo selectivo de asesores que el Inca siempre recurre en cualquier circunstancia. Por eso que este Consejo Imperial hoy en día vendría a ser el Consejo de Ministros. Ya por eso que el presidente necesita siempre de lo que es a estos asesores, reitero, para que sea una decisión mucho más factible. Un suyo, tomemos como ejemplo el Collasuyo, estaba a la vez integrado por un conjunto de provincias, ¿no? Así como, por ejemplo, mencionamos Lima. Cuando decimos Lima, pensamos que solamente estamos aquí en la capital. Sin embargo, también pertenece al departamento de Lima el habitante de Yauyos, el habitante de Ollón, por ejemplo, de Cajatambo, de Cañete, ¿no? De Guaral, de Huacho. Todo eso es parte de nuestro departamento de Lima, que tiene provincias. Bien, vamos a suponer que esto sea, ¿no? Un departamento, tendría el imperio 4 departamentos, y cada departamento tenía su provincia. Esa provincia estaba gobernado por un apunchic. Ese apunchic era designado por el Inca como su representante en esta provincia o en este Guamaní. Entonces decía, provincia Guamaní viene a ser nombres comunes. Por lo tanto, si yo pido Guamaní, en época de los incas, yo me designaban como provincia. Por supuesto que este funcionario de confianza del Inca tiene a la vez a otros funcionarios que van a encargarse de supervisar las diversas labores que tendrá que hacer el pueblo. Había que cuidar las fuentes de agua, había que reparar los campos, había que hacer obras públicas, había que mantener los puentes colgantes para comunicarse. Toda esa labor de funcionarios lo hacían estos Yacu Camayoc, el Chaca Camayoc y el Hatun Camayoc en su momento. Bien, debajo, regresemos nuevamente. Tengo un departamento, tengo provincias. Ahora vienen los distritos. Los distritos aquí se llamaron archus. Y esos archus
esos agyus, estaban bajo el control de un curaca. Pero esta es la única autoridad política que no es designado por el Inca, es designado por el propio pueblo. ¿Para qué? Para que este curaca tenga influencia, tenga poder de decisión, tenga en su momento representatividad y pueda negociar en buenos términos cosas a favor de su pueblo y también esté dispuesto a servir al Estado cuando éste lo necesita. Entonces, importante el papel del curaca. Autoridad legendaria del Ayllu. Es el único funcionario que no es elegido por el gobierno, lo eligen los propios habitantes o las propias familias, como veremos en unos minutos. Y también está el Tucunricuy, el famoso funcionario que todo lo ve, que todo lo escucha, que todo informa. Es prácticamente un personal de confianza del Inca que recorre el imperio, visualizando que funcione correctamente, que las autoridades cumplan con su función. Él es quien coordina la entrega de los tributos y es quien también negocia con los curacas algún tipo de beneficio u obligación que tendrá el pueblo cuando el Inca requiera de mano de obra. Cuando llegaba a pueblos y encontraba actos de corrupción, se convertía en un juez, en un taripa camayo. Cuando llegaba a una comunidad y querían realizarse matrimonios, lo que hoy en día llamamos matrimonios masivos, él podía asumir la función de guarnicoco, de casamiento. Entonces, este funcionario era importantísimo porque es el vínculo entre el Estado y el pueblo. Y el pueblo, cuando quería algo que el Inca se enterara directamente sin tener que pasar por las demás autoridades, era informarle al Tucunricuy porque él tiene, repito, un acceso directo al Inca porque es su personal de confianza. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Hasta ahí en la organización política? Para pasar ya a una siguiente organización. Chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? Todo claro. Todo claro, profesor. Todo claro, profe. Listo, entonces, como verán, la organización política es prácticamente la misma que la que tenemos hoy en día, no ha variado mucho. Bien, la organización social. En el mundo andino existió siempre una organización social basada en el apoyo, en la unidad entre miembros de una misma comunidad. A esa agrupación legendaria e histórica en el Perú se le conoce como el Ayllu. Por lo tanto, el Ayllu viene a representar la base de la sociedad incaica, donde la familia se va a unir por intereses comunes. Podían ser intereses, por ejemplo, de un trabajo común, compartían territorio, hablaban un mismo idioma, realizaban un mismo trabajo, podían ser familiares de sangre. O sea, cualquier cosa que los uniera podía ser un origen antepasado, podía ser una pacarina, repito, cualquier cosa que a ti te permitiera formar un Ayllu y este Ayllu sea numeroso, iba a significar que ibas a tener mejores posibilidades de negociar con el Estado. Por ejemplo, si tu comunidad tenía 100 familias y la otra comunidad tenía 1000 familias, ¿quién tendrá prioridad para el Estado cuando se tenga que hacer una obra pública? Definitivamente la que tenga más familias, porque no solamente va a aportar más al Estado, sino que a la vez va a poder recibir y exigirle al Estado más beneficios. Por eso era importante este Ayllu. Entonces, el Ayllu se define como un conjunto de personas que tienen una descendencia común, que trabajan la tierra de forma conjunta y lo hacen de forma colectiva. Por eso que ante situaciones de crisis comenzamos a ver ollas comunes,
comedores populares. Bien, todo lo que vino producto de la migración dada en el Perú a partir de 1950, muchas de esas costumbres llegaron a nuestra capital. Los incas no quisieron desaprovechar o no quisieron pues borrar esta organización social base. Los incas lo llamaron a los ayllus panacas o simplemente ayllus real. Por lo tanto, el inca que asume el gobierno es quien tendrá que buscar en su familia aquellos funcionarios que van a ser de confianza y aquellos que estarán cerca y lo tengan que apoyar en el gobierno. Por eso que tenemos en el Perú esa tradición de que cuando entra un gobernante, él se rodea ¿de quién? De su familia, de los allegados, de los ayayeros, como dicen algunos, ¿no? Entre comillas, esa gente de confianza. Bueno, eso lo hacían los incas, por eso nosotros siempre buscamos tratar de apoyar a la familia, a pesar que en algunos casos no sea quizás lo correcto. Bien, ¿cómo se encontraba, cómo estaba estructurada la organización social incaica? Había una realeza, sí. Estaba el inca, la máxima autoridad. Estaba la esposa, la colla, la que siempre la va a acompañar en situaciones de ceremonias oficiales, como por ejemplo en estos días el Inti Raymi, ¿no? El Capac Raymi, o alguna visita a un pueblo aliado, siempre tenía aquí la colla, la esposa principal. Iba con el inca, el auqui, el sucesor, el heredero, ¿no? Siempre es la cúspide del poder para ellos. Por supuesto que junto con él iba el otro inca, el William Umu, ¿no? Que se encargaba de temas religiosos. Y lo acompañaba quizás el Apuquispay, ¿no? El jefe militar, porque ante a un peligro. O sea, todavía todo un conjunto de gente alrededor del Inca, pero representado, repito, por estos tres personajes. La nobleza, como ustedes verán, y está en la separata, había una nobleza de sangre, una nobleza de privilegio. La nobleza de sangre hace referencia, básicamente, a aquellas personas que tienen un vínculo directo con el Inca. Por ejemplo, el Inca pudo tener 50 hijos. Escogió a uno como auque. Pero ¿sabes qué pasaba con los otros 49? Iban a formar parte de la panaca. Iban a formar parte de esa nobleza de sangre. Ahí estarán todos los demás hijos, los hijos del Inca. Algunos hijos contraen matrimonio con sus esposas. Algunas hijas están solteras, serán las ñustas. Algunas estarán casadas, serán las payas. Toda esa familia agrupada incluye a los papás, a los tíos, a los sobrinos, a los concuñados, a los consuegros, o sea, todos aquellos que tengan lo que hoy en día se llama vínculos por afinidad o por consanguinidad. Por eso que cuando alguien asume un cargo político, dice la ley que no debe contratar a su familia, ni por sangre, creo que hasta el 5º grado, ni por consanguinidad hasta el 3er grado. Sin embargo, aquí en la época de los incas, el inca forma esa panaca y de esa panaca va a sacar a su personal de confianza, rompiendo un poco quizás o mejor dicho, manteniendo esa costumbre que tuvieron los 13 incas que formaron su panaca en algún momento. Ahora, los varones, que son los que van a asumir funciones públicas, serán los funcionarios públicos, de ahí obtendrás el Quipucamayoc, de ahí saldrá el William Umu, de ahí saldrá el Apocuna, el Apuquispay, de ahí saldrá el Tucunricuy. O sea, todos esos funcionarios públicos salen de la propia familia y estos funcionarios son los que llevan las famosas orejeras, los orejones. Pregunten en emisión hace algunos años, ¿no? ¿Quiénes eran los orejones? Los orejones eran los familiares varones directos del Inca que en ese momento está reinando y que tienen o integran la panaca del Inca. Por eso los privilegios. La nobleza del privilegio, básicamente en dos grupos.
Los advenedizos, su nombre lo dice, ¿no? Es un advenedizo, no pertenece, pero ha sido incluido en él. Bien, era para aquellos pueblos que habían sido conquistados y que se habían anexado pacíficamente al imperio, sin haber luchado. Por eso que en compensación a esta colaboración, eran llevados a vivir al Cusco como nobles advenedizos y quizás en el camino recibían por parte del Inca a una de las hermanas que va a ser entregada como esposa para vincularlo, fortalecer la unidad familiar y que se convierta en un aliado importante más adelante. Recompensa era para aquellos habitantes del pueblo que en base a servicios prestados al Estado y estos servicios destacados, sobresalientes, como decía, aportaron al Estado, contribuyeron con la grandeza del imperio, podían ser recompensados. Por ejemplo, los amautas, ¿no? Un jefe militar, por ejemplo, ¿no? O alguien que podía ascender socialmente producto de algo destacado. Entonces, pueblo que busca de alguna forma premiar a su población, hace que la población siempre se esté esforzando como o esperando un reconocimiento por parte del Estado. Bueno, esto lo conseguían los famosos Hatun Runas. Los únicos del pueblo que podían lograr ascender socialmente eran estos Hatun Runas. Para eso tenían que ser algo sobresaliente o destacado en su momento. Los Hatun Runas, el pueblo. De igual forma, el pueblo tenía 4 clases sociales. O no 4 clases sociales, sino 4 grupos distintos. El pueblo, por ejemplo, estaba integrado por el Hatun Runa, la mayoría de la población, el hombre común y corriente, aquellos hombres y mujeres que estarán siempre dispuestos a cumplir con sus funciones a favor del Estado. Para eso era importante que el curaca concientizara a sus habitantes de que había que ser el soporte del imperio y en base a esa colaboración iban a también a recibir en algún momento beneficios, premios o tierras como siempre se dio. Son los que van a tener que imitar, ¿no? Diferentes tipos de trabajo. Repito, todo a favor del Estado en su momento. Los mitimaes eran poblaciones que eran sacadas de un lugar hacia otro, con la intención de fortalecer la conquista incaica. Estos mitimaes fue una creación de Pachacútec. Recuérdense que la época del imperio de los incas nace con Pachacútec. Pachacútec crea esta imagen, más que imagen, a este grupo de personas para que logren expandir e enseñar las costumbres incaicas. Se le dice, por eso, Akyumóviles. En su momento también pregunta alguna vez, ¿por qué se llamó Akyumóviles? Porque eran pueblos que eran trasladados de un momento a otro con la intención de fortalecer la hegemonía incaica. Los yanaconas, servidores perpetuos. ¿Por qué servidores perpetuos? Porque una vez que el yanacona deja su pueblo y se va al servicio doméstico de seguridad personal de la nobleza, nunca más regresa, nunca más vuelve a su pueblo. Pierde todo tipo de contacto con su familia, porque ahora es parte de esa nobleza, pero como servicio doméstico. Y por supuesto tendrá algún tipo de beneficio, quizás vestirse un poco mejor, alimentarse mejor. Bueno, lo conseguían estos yanaconas. Y el yanacona, si tenía un hijo, ya ese hijo no tenía nada que escoger. Tenía que prepararse de pequeño para reemplazar cuando el padre ya no tuviera las fuerzas necesarias, ya no podía, por ejemplo, cargar al Inca, lo tenía que reemplazar el hijo mayor. Y los piñas o pinacunas eran aquellos hombres que eran sometidos a situaciones de castigos y de esclavitud para algunos, producto de que estos pinacunas eran poblaciones rebeldes que no aceptaron la expansión incaica y que lucharon contra ellos, como fue el caso, por ejemplo, de los cañaris, de los chachapoya, de los chimúes, que jamás aceptaron la
conquista incaica, pero al ser derrotados y vencidos, tuvieron que venir como piñas o pinacunas, incluido las famosas mujeres, las cuales se llaman mitaguarmis o pampeirrunas. Bien, hasta aquí alguna pregunta, chicos, para pasar a la siguiente organización. Claro, profesor. Ok. Clarísimo. Ok, chicos. Bien, veamos ahora la organización económica de los incas. Siempre nos hablaron que los incas tuvieron una organización económica justa, equitativa, ¿no? Solidaria. Sí, en algunos casos eso es cierto, pero también acuérdense que las clases sociales dominantes jamás trabajaron. Tanto la realeza como la clase noble no trabajaron. Los que van a trabajar básicamente, ¿quiénes son? Los hatunrunas. Por eso son los que tienen que ir a la mita. Bien, pero también los incas impulsaron el trabajo colaborativo o el trabajo familiar de colaboración permanente. Por eso que cuando sale la economía incaica, sale una economía de corte estatal. El Estado es propietario de todo, inclusive hasta el día de hoy. Ustedes saben que la Constitución dice que el Estado es propietario del subsuelo. O sea, todo lo que esté debajo de mi casa, debajo de una comunidad, debajo de un bosque, todos los recursos que se encuentran debajo de la tierra es propiedad del Estado. Y aquí, desde la época de los incas, era propiedad del Estado. Las comunidades, por ejemplo, que formaban sus ardios, esas tierras eran tierras comunales. Por eso que hoy en día tenemos el problema de las bambas, ¿no? Donde el conflicto es permanente, porque cuando se hace un trato, se tiene que hacer trato con toda la comunidad. No existe ahí propiedad individualizada, sino propiedad colectiva. Y esa era parte de algo que los incas difundieron durante estos años y por supuesto eso va a trascender con el tiempo. Dos principios económicos, la reciprocidad. El principio de decir, hoy por ti, mañana por mí. Es el trabajo colaborativo que se da dentro de la familia. Por eso era importante que mi familia sea numerosa. Por eso que mi comunidad, mi agio, tenía que tener la mayor cantidad de familias, porque si alguien necesitaba, por ejemplo, construir su casa, todos los familiares tenían la obligación de apoyar a la persona que necesitaba en ese momento, porque esa ayuda tenía que ser mutua y recíproca. Ojo, el apoyo tenía que ser recíproco. Si te ayudaron a ti, la siguiente, tú tienes la obligación de contribuir. Y la redistribución es el principio a través del cual el Estado entrega tierras y distribuye trabajo. Y a la vez va a recoger los excedentes de producción para almacenarlos, para tener provisiones, para que se encuentre preparado ante situaciones inesperadas, por ejemplo, deslizamientos, movimientos telúricos, fenómeno del niño, escasez, ¿no? Como, por ejemplo, producto de un mal año agrícola. Entonces el Estado tenía que tener esas provisiones. Para eso tenían sus colcas, los depósitos imperiales donde se almacenan los alimentos y se guarda para situaciones complicadas. Tenía en su momento las pilcas, cada familia tenía que tener en casa una pequeña reserva de alimentos, ¿no? Que hoy en día nosotros llamamos, pues en casa ahí tenemos siempre nuestro arroz, atún, leche, siempre tenemos que tener una reserva por algún imprevisto que se pueda dar. El Estado tenía que tener esas previsiones. Tenía que el Estado mantener los caminos imperiales y ahí tener sus tambos para que la gente que caminara por esos caminos, que básicamente eran funcionarios, el Inca y los militares, puedan tener lugar de descanso, refugio y alimento. Por eso era necesario que se tuviera alimentos reservados y es por eso que también la tierra va a ser entregada de acuerdo a la necesidad que tendrán las tres clases sociales. Por ejemplo, la nobleza, el clero y el pueblo. El Estado, por ejemplo, se reserva las mejores tierras y esas tierras son trabajadas por los hatunrunas a través de la mita para tener alimentos para toda la realeza y la burocracia estatal. Las tierras del sol eran las tierras que se reservaban para los sacerdotes, pero también para el culto religioso y para ceremonias y fiestas religiosas importantes como será en este mes en Inti Raymi.
en esa fiesta del Inti Raymi, se tenía que dar comida a toda la población, bebida y comida, porque era la fiesta del dios de los incas. Por eso esa tradición de las fiestas costumbristas, donde el mayordomo se encarga de dar comida para todos. Y la tierra del pueblo, que el Inca entrega como uso, pero no como propiedad. Todo eso vuelve nuevamente al Estado, porque cada año podía haber una familia más, dos familias más, tres familias más, y había que repartirse de forma equitativa, y esa función la cumple el curaca. Por eso en algunos libros dice, cuando se casaba una nueva persona, esa persona lo primero que reclamaba eran sus tierras. Le daban su topo si era varón. Si era mujer, le daban medio topo. Por lo tanto, esas son las tres formas de trabajo que aquí también estarán presentes. El AINI, trabajo dentro de la familia. El apoyo dentro de la familia, con el objetivo que nadie se quede, que todos tengan las mismas oportunidades y todos reciban el apoyo necesario. La mitad, que es el trabajo a favor del Estado. El Estado se apropia de tu fuerza laboral, es así como te cobra impuestos porque no hay acá monedas. Y la minca, que es el trabajo comunal, colectivo, donde el beneficio es para todos. Y si no trabajas, podías ser castigado, podían sacarte de la comunidad, porque la comunidad querían a Masúa que no sea ladrón, a Maquella que no sea mentiroso, y a Mayuya que no sea ocioso, que la gente trabaje para conseguir alimentos, y eso era dentro de la moral incaica un principio elemental. La organización administrativa basada en la agrupación decimal de familias. Como decía, mientras más familias tenía, más beneficio iba a obtener mi grupo o mi entorno familiar. Por lo tanto, habían actus de 10 familias, actus de 100 familias, actus de 1000 y actus de más de 10.000. Es el famoso Hatun Curaca, prácticamente un hombre poderoso en su momento. El camachico, la reunión y asamblea dentro de la comunidad. Acuérdense, son tierras comunales, todo tipo de venta, modificación o cambio tiene que ser por asamblea, con actas y con voto mayoritario. El runasimi, que es el quechua, que significa boca que habla, es el idioma difundido por los incas, creado por los huari, difundido por los incas. Por eso que hay quechua cajamarquino, quechua liberteño, quechua ancasino, quechua ayacuchano, cusqueño, puneño. Bueno, es el mismo idioma, pero con variantes diferentes. Es como en América. Es el español, pero nosotros hablamos diferente y distinto y utilizamos palabras distintas a lo que utiliza, por ejemplo, el colombiano, el venezolano, el ecuatoriano o el chileno. Pero todos hablamos un solo idioma, se difundió un idioma, pero habían variantes. Bueno, así en el Perú es también el quechua. Cada región tiene cierta variante. Los quipus, que son los instrumentos contables. Importante la labor del quipu camayó, porque tenía que registrar información, montos, cantidades respecto a las actividades económicas, actividades administrativas, fechas importantes que tenía que registrarse en este instrumento contable para algunos. La religión incaica fue politeísta, varios dioses, panteísta y naturalista. O sea, los dioses están vinculados directamente a la naturaleza. Por eso se hablaba de este equilibrio que tendría que haber entre los dioses de arriba y los dioses de abajo, que lo vamos a ver aquí con mayor detalle. Miren, los dioses de arriba, el Jalampacha, el mundo de arriba, donde está el Inti, donde está Huiracocha, donde está Coyur, las estrellas, donde está Quilla, que es la luna, y Yapa, que es el trueno, y dioses vinculados con el Ucupacha, el mundo donde termina la vida, pero también se inicia la vida, como es Pachacama, como es Pachamama, como es las Pacarinas. Y por supuesto, el Inca, quien reside aquí, es quien tiene que conseguir ese equilibrio. El equilibrio entre arriba y entre abajo. Ahora, por supuesto que quien se encarga de esa religión, de ese culto religioso, es el William Umu, el sacerdote, que siempre será un inca del Urin, además de la existencia de dioses
¿no? Como por ejemplo Huiracocha, el dios creador del mundo andino. Es el Apu con Tiki, Huiracocha, ¿no? Unión de varios dioses antiguos. Y el Inti, que es el dios de los incas. Y así como dioses secundarios que ya mencionamos. Finalmente, la cultura incaica. La cultura incaica, caracterizada por mantener algunas tradiciones anteriores y establecer algunos otros parámetros diferentes. Lo único que hicieron los incas es mejorar lo que ya existía. Mejoraron, por ejemplo, los guaruguarus, mejoraron las construcciones, mejoraron los andenes, le dieron utilidad a la cerámica. Uno de estos objetivos que tenía la sociedad incaica era la educación, pero una educación clasista, una educación elitista, porque solamente se educaban los hijos varones del Inca y de la nobleza. Por eso que hasta no muy poco, hace quizás 60 o 70 años, siempre quien tenía preferencia para estudiar era el varón, dejándose de lado un poco a la mujer por esa tradición. Los varones sí eran preparados dentro de una educación formal. Esta educación formal en los Yachayhuasis, la Casa del Saber, donde está presente el Arabí, donde está presente el Amauta. El Amauta es el maestro. Es aquí donde el niño varón es preparado para asumir cargos políticos, cargos militares. Es donde aquí recibirá pues formación en historia, en administración, en religión, en manejo de equipos. Y ya a partir de los 13 o 14 años ya está preparado para asumir funciones. Acuérdense que Tupac Yupanqui ya a los 16 años ya estaba conquistando, siendo un gran soporte en su momento para Pachacútec. Las mujeres reciben una educación informal, ¿no? O una educación más que nada de tipo doméstica. Tenían que aprender a preparar chicha de jora, a tejidos, a cultos religiosos y a ser mujeres de intercambio que utilizaba el Inca para buscar aliados en otros pueblos. La gente del pueblo lo que recibe es una educación basada en lo que es la experiencia, en lo que es el trabajo diario, ¿no? Los artesanos, los pescadores, los agricultores enseñaban a sus hijos desde muy pequeño las labores agrícolas para poder producir en mayores cantidades, en mayores, vamos a decir, volumen. Otro hecho importante de los incas es su arquitectura. Nos llama la atención construcciones como Vilcajuamán, Bichongo, Tumibamba, Quito, Cajamarca, bueno, en el Cusco, Ollantaytambo, Pisac, Tambomachay, Quenco y otras construcciones, donde básicamente encontramos tres características. La sencillez, no tenemos friso, no tenemos dibujos. La solidez, son construcciones que bien, permanecen en pie hace más de 500 años. Y la simetría, que es el encaje de piedra sobre piedra que lograron los incas superando a los tiahuanacos. Los tiahuanacos también construían así con grandes bloques, pero ellos colocaban pequeñas grapas de cobre. Los incas no utilizaron ningún tipo de elemento para encajar de forma perfecta cada uno de estos bloques que nos muestran esas construcciones. En lo que es la textilería, básicamente el vestido, el uncu, se va a convertir en la prenda utilizada por el Inca, por la nobleza y por el pueblo. Por supuesto, cumbi, la lana más fina para la nobleza, el abasca para la gente del pueblo. La cerámica de tipo utilitaria, donde sobresale el aríbalo para trasladar la chicha de jora, y los vasos queros, ¿no? Donde justamente se sirve esta bebida en ceremonias religiosas, en ritos. Acuérdense que los incas también hacían sacrificios humanos. Lo inició Pachacútec, entregando a los apus, a doncellas, a vírgenes del sol, para calmar a los dioses. De ahí que hace algunos años se encontró cerca de Arequipa a la famosa momia Juanita, ¿no? O dama de Ampato, como también se le conoció. Bueno, en la metalurgia, los incas continuaron con una tradición legendaria en el Perú. Venía desde la época de los mochicas. Y después vinieron los lambayeques, ¿no? Y finalmente los chimúes. Y siguieron con técnicas como la incrustación, el laminado, el repujado, los pectorales, las narigueras, los aretes, las orejeras, toda una tradición, repito, milenaria para nuestro país en esta etapa prehispánica, o en esta etapa de autonomía. Para 1532 sabemos que el proceso se interrumpió por la invasión española en su momento. Bien, chicos,
Vamos a dejar de compartir para responder las alternativas, la parte inicial. A ver, ejercicio de clase, la alternativa 1 es la B, los Hatun Runas, los que tienen que esforzarse para poder recibir un mérito. 2, la alternativa B, el Caipacha, donde reside el Inca. 3, la alternativa E, el recinto de Tambomachay, en el Cusco. 4, la alternativa C, el Chinchaysuyo. 5, la alternativa D, el Curaca, que los incas, mejor dicho, que los españoles le llamarán después cacique. 5, alternativa D, Curaca. 6, la alternativa B, el Quipu, el elemento contable. 7, la alternativa E, la reciprocidad y la redistribución. 8, la alternativa C, el Willacumu. 9, la alternativa C, el Tucunricuy. Y 10, la alternativa C, el Yachayhuasi, la casa del saber. Bien, chicos. Profesor, ¿la 3 cuál era? La 3 es la alternativa E, Tambomachay. Bien, chicos. 4, ¿la 4 cuál era? La 4 era la alternativa C, Chinchaysuyo. Bien, chicos. Nos vemos hasta la siguiente clase. Que tengan buen día para todos. Hasta luego, profesor. Hasta la próxima.